Con los alcaldes que hemos tenido con sensibilidad. Guarocuya es uno de los alcaldes que ha tenido mayor sensibilidad cultural. Para un ejemplo nada más, este año hay programado en toda la provincia de Espaillat para celebrar el 140 aniversario. En el brochure hay 346 actividades en la provincia de Espaillat culturales. Eso no es trabajo, eso no es gestión cultural. Pues vamos a volver a dar un aplauso a nuestro querido Guarocuya. Gracias. Yo no sé si ustedes conocen el que está al lado de Guarocuya, pero de todos los que estamos aquí, es el único que es inmortal ya del Templo de la Fama de la provincia de Espaillat. Inmortal del templo, eso es lo más grande que da Moca, ¿no? Inmortal del Templo de la Fama. Él es una reserva cultural de la nación, él es el fundador del movimiento más grande que ha producido el país, diríamos, y de más larga data, que es el movimiento interiorista, el Ateneo Insular del Movimiento Interiorista, y además es el director de la Academia Dominicana de la Lengua, el doctor Bruno Rosario Candelier. Bruno, un placer. Y una primera fila sin una dama se azara. ¿Ustedes lo saben eso? Nosotros somos ibaeños, sabemos que donde no hay una mujer las cosas se azaran. Y más una mujer del talante, de la hermosura, de la elegancia, del talento. Y sobre todo, déjenme decirle, porque yo soy testigo fiel de eso, pocas veces ha tenido una cosa mal llamada Alcázar de Colón, que como se debe llamar formalmente es Palacio Virreinal Diego Colón, una gestión cultural tan avanzada como la que ha propiciado la doctora Raiza Astacio. Bienvenida, doctora. Placer tenerla aquí, ¿no? Usted engalana esta noche tan especial. Entonces, continuamos. Yo no sé si ustedes conocen ese caballero. Ese caballero, los mocanos le decimos el doctor Juan Santos, es un amigo entrañable. Trabajó año y medio en la oficina de Carlos Salcedo, ¿sí o no? Año y medio, pero trabajó primero con Carlos, ahí fue que se guayó la yuca, pero después pasó 5 años en la escuela de escuelas con el maestro de maestros en la oficina del doctor Artañán Pérez Méndez, el doctor Juan Santos, y es el autor del himno municipal, del himno a Moca. Solamente el protocolo dice que solo el himno nacional se escucha de pie, los himnos municipales se pueden escuchar de pie o sentado. Hoy preferimos escucharlo sentado por 2 razones. Primero, porque lo vamos a presentar en un video muy hermoso que preparó Juan Santos, pero también el video trae la letra del himno a Moca y por eso vamos a disfrutarlo todos nosotros a continuación. Hermosa de Espaillat, la que mueren y ardiente.
letra y música del doctor Juan Santos. Le pedimos al doctor Juan Santos que se ponga de pie junto con su distinguida esposa, doña Larisa Rodríguez, porque ella fue que lo inspiró para esa letra. Vamos a darle un aplauso por brindarle a Moca un himno decente, el himno municipal a Moca. Miren esta imagen que tenemos ahora. Yo no sé si ustedes conocen ese caballero, el hijo de Bienvenido Rodríguez y de doña Carolina Guzmán, ¿verdad? Lo crié desde chiquito y venían los dos párrocos, pero el párroco del Corazón de Jesús va a Turín, Jorge, ya se fue, sí, me dice Héctor que ya se fue, antes de ayer se fue. Y el padre Apolinar Castillo venía, pero me dijo ayer, no, la anterior, el sábado, él quiere acelerarme mucho, guato al paso. El sábado 14 de diciembre del 2024, el doctor, todavía yo veo que él firma licenciado Carlos Salcedo. Ustedes verán que lo que Carlos sabe y la preparación que tiene, eso de licenciado como el que era chiquito, doctor Carlos Salcedo, entró nada más y nada menos que a un grupo extremadamente selecto en la República Dominicana a nivel intelectual, que es ser miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. Son poquísimos los que son en este país. Ustedes van a ver qué grupo tan selecto. El que Moca se regocija de que ese sábado 14 de diciembre, esos miembros, si ustedes se fijan, los que están ahí, son todos miembros de número, ¿verdad? Odalís Núñez, ayúdeme don Bruno, Odalís Pérez Nina, don Fabio Guzmán Ariza, el de Fundeu, el que nos enseña a escribir todos los días, a los periodistas le enseña a escribir, una doctora en lingüística, María José Rincón, era Carlos Salcedo, don Bruno Rosario Candelier, León David y Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional. Todos son miembros de número, ¿verdad? Y escoger a Carlos Salcedo, que no es per se un escritor ni de novela, ni de cuentos, ni de ensayos, ni de poesía, escogerlo para ser miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y automáticamente miembro correspondiente de la Real Academia Española, porque todo miembro de número es automáticamente miembro correspondiente de la Real Academia Española. Eso realmente llena de satisfacción a la mocanidad, y por eso Moca hoy se siente eufórica de tener en ese club tan selecto de intelectuales a un mocano como Carlos Salcedo. Merece otro aplauso ese momento. Cuando ahí estuvo en ese acto acompañando a Carlos, el doctor Miguel Guarocuya Cabral, que vino también, diríamos, eufórico, y me dice el doctor Miguel Guarocuya Cabral: Luis, vamos a darle 2 meses y vamos a hacer, y fue sábado 14, vamos a hacer el viernes 14 de febrero el acto de reconocimiento de Moca, alegrándose porque un hijo de Moca haya entrado en ese Dream Team tan selecto de miembros del número. Y un servidor le dijo: doctor, ¿usted no se está acordando que el viernes 14 tiene 2 problemas? Dice: ¿cuál es el problema? El día del amor y la amistad. La gente está en eso, del amor y la amistad, que es muy bueno. Pero además, el viernes 14, la consorte amado de Carlos, cumpleaños, Raiza Valentina, por eso se llama Valentina. ¿Sí o no? Vamos a darle un aplauso, porque ayer estaba de cumpleaños. Era imposible, Guarocuya, hacer ese acto ayer por el cumpleaños de la doctora Raiza Valentina. ¿Sigue? Sí. Entonces, ahí ustedes ven esa parejita elegante, ¿verdad? Vamos a hacer la semblanza un poquito así como dialógica, flexible, no de esas semblanzas frías, calculadas. Miren que don Carlos va a tener problemas porque cada día Raiza está como más joven. Sigue. Miren, esa foto es del año 1917, 10 años antes de que se fundara ese monumento al intelecto nacional, que es la Academia Dominicana de la Lengua. Esa es la casa de las academias.
Esa era la casa de Lilis a finales del siglo XIX. La casa de las academias, porque está la Academia de Ciencia, está la Academia de Medicina, está la Academia de Historia y está la Academia Dominicana de Lengua, ¿verdad? De la lengua. También conocida como Casa Lilis, un edificio singular con un hermoso balcón de estilo francés. En su momento fue la casa del presidente Ulises Heró, y luego tuvieron las oficinas de aduana y ahora la casa de las academias. Esa foto es 10 años antes de que se fundara la Academia Dominicana de la Lengua, que se fundó en 1927. Tiene 98 años y dentro de 2 años cumple 100. Si es tan amable, por favor. Entonces, ¿por qué ese Dream Team? Porque solamente en 98 años que tiene la academia, 4 mocanos han tenido la dicha de ingresar a un equipo tan selecto como es ser miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. ¿Cuáles son? El primero fue Don Bruno, primer mocano que entra a la academia. El segundo, una pluma brillante del país, José Rafael La Antigua. El tercero, ustedes saben que él es de San Víctor, es dramaturgo. ¿Quién sabe quién es ese? Giovanni Cruz Durán, de ahí de San Víctor, uno de los grandes dramaturgos de la República. ¿Es del Caimito? Pues más cerca. Yo creía que era de San Víctor. Es del Caimito. Y de los 4, el último es don Carlos Salcedo. Solo 4 han ingresado en un team tan fundamental como ese. Sí, pero que no está todavía. ¿Y usted se atreve a decirlo? Él dice que hay otro mocano elegido que todavía no ha presentado su discurso de ingreso. Vamos a darle el micrófono para que él lo diga, porque él es el único que lo puede decir. Eduardo García Michel. Óigame, Eduardo García Michel, que los mocanos de chiquito decimos cocolizo, ingresado como miembro de número. No, pero ya entonces la academia solo huele a mocanidad, con 5 mocanos, y no ha puesto fecha de ingreso él todavía. Bueno, pero el que sí ya hizo su discurso de ingreso, el último, fue don Carlos Salcedo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, para que ustedes tengan una idea de lo grande, de por qué ustedes han sido invitados esta noche, en ese Dream Team que se llaman los miembros del número, están estas figuras. Oigan qué chiquitas son estas figuras, ¿verdad? Federico Enrique Grateró, que se nos fue, Bruno Rosario Candelier, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, Rafael González Tirado, Marcio Veloz Magiolo, Carlos Esteban Deive, Irene Pérez Guerra, Diógenes Céspedes, Andrés L. Mateo, Manuel Núñez Asensio, Ricardo Miniño Gómez, Pedro Vergés, Manuel Matos Moquete, Denis Simó Torres, Juan José Jiménez Sabater, ese es León David, Guillermo Piña Contreras, José Enrique García, Ana Margarita H., Franklin Domínguez Hernández, José Rafael La Antigua, José Miguel Soto Jiménez, María José Rincón González, Tony Raful Tejada, Odalís Pérez Mina, Fabio Guzmán Ariza, Rafael Peralta Romero. Y hay 3 que están electos, y don Carlos Salcedo, por supuesto, que ya lo habíamos mencionado, pero que no han ingresado, pero fueron elegidos hace varios años. Cada miembro del número ocupa un sillón. El sillón L, que lo ocupaba una gloria inmensa de la República Dominicana, que es el doctor Lupo Hernández Rueda. Y yo creo que no es coincidencia, porque entre don Lupo y don Carlos hubo siempre una amistad, una cercanía, y no solamente amistad y cercanía, sino también una relación intelectual, profesional. Ambos son laboralistas, especialistas en derecho laboral. Él es una de las grandes cumbres del derecho laboral junto con Milton Ray, con Rafaelito Alburquerque, yo no sé cuál otra gloria me queda, pero don Carlos mantuvo, y Carlos escribió prólogos para él escribió prólogos para Carlos, de manera que fue muy atinada que el jurado de la academia escogiera a que Carlos ocupe específicamente el sillón de esa gloria inmortal de la generación del 48, que le vamos a dar un aplauso, que lo escuche del cielo. Lupo Hernández Rueda. Y ahora sí comenzamos con la semblanza
de don Carlos Salcedo que hoy nos llena de alegría. A ver, Carlos Ramón Salcedo y Camacho nació en Jamao. Mucha gente que cree que es verdad que fue en Jamao. Dice el que sí que fue en Jamao. Hay gente que cree que fue allí a la vuelta de la esquina en Moca. Nació en Jamao, provincia de Espaillá, un viernes 30 de diciembre del año 1960, en un momento crítico donde la dictadura de Trujillo comenzaba a tambalearse y se recrudece la represión en todo el país. Ahora, uno se pregunta, ¿y por qué nuestro homenajeado se llama Carlos Ramón? Porque sus nombres de Carlos Ramón no provienen del santoral. Pues si hubieran llevado del santoral, que traía el almanaque Bristol, ¿verdad? Él se debió llamar Anicio, Exuperancio, Hérmetes, Jocundo, Perpetuo, Venustiano o Radulfo, que son los santos que la iglesia celebra los 30 de diciembre. Gracias a Dios que doña Chea y don Ramón no se le ocurrió. Busquen el almanaque, que era lo que hacían en Jacobo los viejos, ¿tú te acuerdas, verdad? Busquen el almanaque. ¿Qué trajo el almanaque? ¿A ti te pusieron Jacobo por el almanaque? Ah, tú ves. Entonces sigue, por favor. Es claro que su segundo nombre, él se llama Carlos Ramón, le viene por su papá, que es don Ramón Arístides Salcedo Rodríguez, un hombre al que un servidor aprecia mucho desde el año 67. Yo estaba dando clase en el colegio de la señorita Virginia de noche y me dice una de las muchachas, Luisito, que me dicen Luisito, hay un señor mayor que te está buscando. Digo, pero hágalo entrar. Y cuando yo voy, él casi no se atrevía a hablar. Y me dijo, me da vergüenza lo que le voy a decir. Digo yo, bueno, si fue que robó o algo, sí, es vergüenza. Lo único que debe vergüenza es lo mal hecho. No es nada de eso. Es que yo no sé de letra. Y yo, pero eso no es vergüenza. Eso es un cuarto curso. Bueno, pero te voy a decir algo que para mí fue, siempre lo he llevado en el corazón. Don Ramón en 3 meses aprendió a leer correctamente, con buena caligrafía, con buena ortografía, con buena redacción. Leía, diríamos, de corrido, como se leía en el Colegio Santo Domingo Sabio, ¿verdad? Mejor colegio que ha tenido Moca en todos los tiempos, valga la publicidad. Y entonces siempre guardo ese recuerdo. La mamá de Carlos, Ana Mercedes Camacho, doña Chea, la hipótesis que manejo de por qué Carlos es que doña Chea tenía un hermano, o sea, tío materno de Carlos, que se llamaba Carlos. Eso es verdad, Carlos. Y sería por él que te pusieron así. Pues dice, era una hipótesis, ya la hipótesis, o sea, se cayó, ya es una realidad. Le pusieron Carlos por un tío materno, un hermano de doña Chea. Adelante. Carlos era el tercero de una larga familia de 8 hermanos de padre y madre y 2 hermanos más de padre. No voy a entrar en los nombres porque entonces no acabamos. Me dijeron que el tiempo es corto. Sigue. Se bautizó en la iglesia madre de Nuestra Señora del Rosario, pero su formación la recibió desde muy tierna edad con los salesianos. Él es un salesiano de pura cepa. Aquí no hay un cura salesiano. Los salesianos no saben lo que es Carlos, ¿verdad? Pasó su vida con los salesianos. Siendo monaguillo de la iglesia Corazón de Jesús de Moca, patrimonio monumental de la República Dominicana. Vamos a ver ese monaguillo, a ver si aparece. Véanlo ahí. Carlos y Osiris, cuando era monaguillo. Carlos no es salesiano porque tiene un padre que se llama Osiris Salcedo Camacho, que es salesiano. No, era salesiano, ahora es diocesano. Es porque él tiene formación salesiana, raigambre salesiana, espíritu salesiano. Sigue. Bueno, hace muchos años, si la mente no me falla, Raiza, fue en el 90, ¿verdad? En el 90 había una mujer que tenía todo el equipaje preparado para irse a brillar a Venezuela. Una mujer con formación dramatúrgica, era que le pega bien a las tablas, que el ballet, o sea, una mujer que es polifacética, ya tenía incluso contratos para filmar películas, novelas, telenovelas, obras teatrales en Venezuela, pero entonces la flechó Cupido y le echó para atrás. Se atravesó un tal Carlos Ramón Salcedo Camacho, ¿verdad que sí? Y ahí se barajaron los planes de Venezuela. Y desde el 90 esos 2 jovencitos están casados y miren qué familia tan hermosa. Ese es Carlito, que yo también lo vi crecer, Carlos Salcedo Astacio, su primer hijo.
Bueno, ¿esa quién es? ¿Priscila o Carla? Esa es la más chiquita, Carla. Buscaba una foto de Priscila, también chiquita, pero no la encontré. Esa es Carla, sigue. Y ahí está la familia, la Sagrada Familia, ¿verdad? Priscila, que está aquí, falta Carla, está Carlito. Ahora sí creo que hay una completa, vamos a ver. Ahí sí están todos, la Sagrada Familia completa de esos 3 hijos de Carlos y Raiza. Y que son también 3 buenos profesionales, ¿verdad? Igual que sus padres. Adelante. Vamos a hablar un poquito de la formación rápida académica de nuestro querido Carlos Salcedo, bien rapidito. Voy a ponerme los miserables. Carlos pasó por esas 3 universidades, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el 87. Realizó sus estudios de pedagogía en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, la UNFU, y sus estudios de filosofía en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino del 79 al 82. Después realizó un posgrado en Derecho Societario y Comercial en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y un máster en la Pucamaima en Legislación Económica y Empresarial. Vamos a ver ahora su formación fuera. Ahí tienen la Universidad de Alicante, que es famosa en España, y la Universidad Castilla-La Mancha, ¿verdad? En el 2011 realizó un máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, España. Es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Eso fue en la Pucamaima, con titulación dual con la Universidad Castilla-La Mancha en el 2012. Tiene un máster oficial en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de la Universidad Castilla-La Mancha, España, en el 2013. Tiene doctorando en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en la Universidad Castilla-La Mancha de España. Después, ahí tenemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque ha continuado su formación participando en cursos diplomados de diversas áreas dentro y fuera del país, como son diplomados en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, que organizó brillantemente la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene diplomados, no voy a entrar, retaíla de diplomados en Derecho de Competencia, Fideicomiso, Mercado Financiero. Eso es para no acabar. Vamos a la experiencia de él, su experiencia. No, la experiencia, déjalo ahí. Él fue docente durante varios años de diversas materias de derecho en la Pucamaima, como legislación y técnica bancaria. Ha impartido y imparte clases de maestría, posgrado y diplomados. Ha dictado y dicta conferencias en diversas universidades del país, incluida la Escuela Nacional de la Magistratura, la Escuela Nacional del Ministerio Público. Ha sido orador y conferencista en el país en diversos países como Australia, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Estados Unidos, en diversas áreas del derecho y en las ciencias sociales, como son, por ejemplo, en la política criminal, la seguridad, defensa, derechos humanos, democracia, sistema de justicia, transparencia e integridad, en la administración pública y modernización, reforma judicial, desarrollo y en el plano institucional, entre otras muchas materias. Es autor, todavía vamos a dejarme ahí en experiencia, es autor y coautor de varias obras y ensayos en diversas materias del derecho, como materia constitucional, penal, procesal, penal laboral, entre otras. Ha sido articulista, ha escrito artículos en revistas tan prestigiosas como Estudio Jurídico, Gaceta Judicial, Ciencia Jurídica, Revista Jurídica de UNIBE, etc. También en las revistas de la Procuraduría General de la República, de la Escuela Nacional del Ministerio Público, entre otros. Desde hace más de 30 años ha escrito artículos y ha sido columnista de diversos periódicos de circulación nacional, en La Información, Listín Diario, El Siglo, El Nacional, El Caribe, Hoy, en Acento.com, La Razón. Desde el año 2010 mantiene una columna semanal todos los viernes en el periódico El Día. Fue fundador, codirector y articulista de la revista Moca en Proyección. Fue columnista de la revista Poliagro y por más de 2 décadas de la desaparecida revista El 54, que tanto queríamos en Moca. En sus escritos promueve la institucionalidad democrática y el desarrollo del país. Estoy volando cosas. Abogando, entre otros fines, por la cultura constitucional, la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, las libertades, la integridad en el manejo de lo público. La Asociación de Abogados, si tú la puedes poner. Bueno, ahí la Asociación de Abogados. Bueno, dale atrás, por favor. Ahí dice que Carlos Salcedo es autor de todos esos libros que están ahí,
infracciones y sanciones penales en el Código de Trabajo, un país a medio hacer, que está a la venta ahí afuera, un país a medio hacer, la bonificación en materia laboral, la irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, coautor de procedimiento penal laboral, iniciativas de la Sociedad para la Transparencia en el sector judicial, la Constitución comentada en Finjus en el 2012, con varias ediciones, Liber Amicorum en sus 6 ediciones, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano en 7 ediciones, decisiones notorias de Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales, perspectiva latinoamericana sobre constitucionalismo, memoria de derecho público contemporáneo, etcétera, etcétera grande. Sigue. Él fue presidente de la Asociación de Abogados de la provincia de Espaillat durante los periodos 95-96 y 97-98, y también fue director ejecutivo de una institución muy prestigiosa que se llama la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, del año 2001 a 2003, donde un servidor tuvo la grata complacencia de acompañarle en la FINJUS en el área de educación continuada. Él fue quien me ingresó a la FINJUS, don Carlos Salcedo. Óigame, sigue. Para ser jefe de gabinete en ministerio hay que ser una persona con una buena cabeza, una cabeza bien amueblada. Y Carlos Salcedo fue jefe de gabinete del presidente del Senado de la República y concurrentemente director del Departamento Estratégico del Senado de la República del 2004 al 2007, pero también fue jefe de gabinete del Ministerio de Cultura y asesor ejecutivo del ministro, que en ese tiempo era José Antonio Rodríguez, ¿no? Del 2012 al 2016. Continúa. Bueno, las asesorías, aquí me han dado una cantidad de asesorías, no la puedo mencionar porque no acabamos, pero Carlos ha sido asesor de las grandes instituciones, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, del Ayuntamiento del Distrito Nacional, del Banco Central de la República Dominicana, de la Superintendencia de Banco, del Grupo Punta Cana, de la Corporación Aeroportuaria del Este, de Codetel, de Verizon, del Consejo Nacional de Seguridad Social, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, del 2015 al 2020, del Ministerio de Interior y Policía. Son tantas que no voy a cansarles, ¿verdad? O sea que ha participado también en múltiples comisiones especializadas. Tampoco menciono, sigue adelante por favor. Bueno, este reconocimiento lo he puesto entre muchos, escogí ese, porque pienso que ese reconocimiento que se le dio el 16 de enero del 2023 en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamiento de Moca, una actividad compartida, esa actividad la preparó nada más y nada menos que la Academia Dominicana de la Lengua, para distinguir a 12 mocanos distinguidos. Dice ahí, la Academia Dominicana de la Lengua, representada por su director Bruno Rosario Candelier, reconoció a 12 mocanos por el uso adecuado de la lengua, la letra, la palabra oral y escrita, en una iniciativa sin precedentes propia del nuevo paradigma de la lengua. Se registró un gran acto en el Palacio Consistorial de Moca que ha dejado huellas indelebles. Bueno, ahí está Cocolizo, Doña Olga, Guarocuya, Nelson, no recuerdo quiénes son los otros, ¿o no? Esa no es Kenia Mata Vega. Kenia Mata, Gabriel Guzmán Marcelino, José Rafael Vargas Pantaleón, El Cuervo y Carlos Salcedo, junto con don Bruno, que fue el que... Para mí, ese acto del 16 de enero del 2023 fue un presagio de que algo grande venía con Carlos Salcedo, como vino a finales del año siguiente, en el 2024. Y finalmente, ya con esto cortando, ¿verdad?, esta semblanza de Carlos Salcedo, don Carlos en el 1987 comenzó y dirige la firma de abogados Salcedo y Astacio, una de las más prestigiosas del país en el campo de la asesoría jurídica, de la litigación, la que en su ejercicio ha abarcado con reconocidos éxitos las más diversas ramas del derecho, de manera particular la materia penal, administrativa, constitucional, corporativa, laboral, de seguridad social, derecho bancario y financiero, entre otras. En lo particular ha sido un destacado abogado litigante, caracterizándose por el manejo estratégico y exitoso de casos penales y de otras ramas de alta connotación pública e incidencia institucional y jurídica. Se pueden decir muchas cosas de la semblanza, pero yo creo que con eso basta y sobra, y merece de nuevo de cada uno de nosotros, sus amigos,
Un aplauso cariñoso a Carlos. Carlos, tú honras a la Mocanidad, Carlos. Honras a la Mocanidad. Entonces, Que Moca cuenta con una tradición cultural muy significativa desde finales del siglo XIX. De tal manera que en 1885, cuando estuvo aquí el padre Meriño para conocer lo que era la provincia de Payá, que entonces se iniciaba, le llamó la atención el hecho de que en este pueblo había bibliotecas, había clubes de lectura, había grupos literarios y había una sociedad literaria y cultural que se dedicaba a promover la cultura en esta comunidad. Eso fue en esa época. Y entonces, por esa razón, desde el principio del siglo XX, florece aquí Gabriel Morillo, que fue el primer gran poeta dominicano radicado en Moca. Y a partir de esa fecha, entonces, cada promoción de mocanos, cada generación de nuestro pueblo ha contado con intelectuales, con poetas, con narradores, con dramaturgos, con críticos literarios, es decir, con intelectuales que han asumido la palabra para cultivarla, para testimoniar su visión del mundo y para canalizar su talento creador. Carlos Salcedo es uno de esos intelectuales y voy a comentar este detalle. Hace unos 25 o 30 años, presumo yo, esa es la cantidad de años que hace, yo a menudo escuchaba programas por la televisión local. ¿Cómo se llama? Teleadulto. Y había un joven que a menudo participaba en una de esas actividades, y cuando él hablaba, a mí me llamaba la atención por la propiedad como usaba la lengua, por el sentido intelectual y cultural como se expresaba, por la capacidad expositiva que tenía al comentar las preguntas que le hacía. Y yo me decía, ¿y quién es este joven con tanto talento? Oigan bien, ese joven era Carlos Salcedo, que desde entonces, siendo muy joven, ya era una figura destacada por su capacidad intelectual, por su valoración de la palabra y sobre todo por la actitud que él tenía y que la expresaba en una devoción por el saber, en una devoción por la sabiduría. Y entonces, esa es probablemente una razón por la cual se puede explicar la notoriedad y el reconocimiento que a nivel nacional tiene Carlos Salcedo como intelectual y como abogado. Y eso naturalmente es fruto de su talento. Es un hombre que estudia, que lee, que valora la formación intelectual, que valora el cultivo de la palabra. Y quien valora el cultivo de la palabra de alguna manera tiene conciencia de lo que Heráclito de Éfeso en la antigüedad griega llamaba el logos de la conciencia, porque justamente los seres humanos al nacer recibimos un tributo directamente de la divinidad, y ese tributo es el logos de la conciencia, en cuya virtud podemos intuir, pensar, hablar y crear. Carlos Salcedo ha tenido siempre plena conciencia de que tiene el logo de la conciencia y de que mediante ese logo puede testimoniar sus intuiciones, sus valoraciones, su concepción de la realidad. Y eso naturalmente revela el talento intelectual de Carlos Salcedo, que lo ha demostrado en diversas áreas, no solo en derecho, lo ha demostrado en diversas disciplinas.
Y entonces, esa es la razón que justifica este reconocimiento que le tributamos a Carlos Salcedo por el aporte que él ha hecho a través de la palabra. Y esa fue una de las razones que yo tuve en cuenta al proponerlo como miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, y los miembros de número que asistieron a esa sesión entendieron cabalmente que merecía ocupar un sillón en nuestra academia, y justamente en virtud de la relación, digamos, casi filial que él tenía con Lupo Hernández Rueda, es la razón por la cual se le asignó ese sillón a Carlos Salcedo. Claro que es un privilegio, y que no tengo duda que él, con su manera de ser, cuando digo él me refiero a Carlos Salcedo, con su trabajo, con su dedicación, con la fe que él tiene en la palabra, pues va a honrar lo que significa estar en ese sillón y sobre todo representar a Moca y representar al país en la Academia Dominicana de la Lengua, que automáticamente él es miembro correspondiente de la Real Academia Española, lo que es un galardón más para ti. Muy buenas noches. Los distinguidos miembros del proscenio, doctor don Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua y del Movimiento Interiorista, doctora Raiza Astacio, esposa de nuestro homenajeado de hoy, el licenciado Carlos Salcedo. Una feliz coincidencia de tres de los que estamos aquí, que fuimos seminaristas salesianos, y que fue una experiencia extraordinaria de aprendizaje en ese entorno tan especial. A todos los miembros de la familia de nuestro querido Carlos Salcedo Camacho, todas las familias también de nuestro querido homenajeado, que también están presentes aquí, amigos entrañables, mocanos, que tenemos especial admiración y valoración por su talento, por su trabajo, por su quehacer y aporte a la República Dominicana desde la sapiencia y la experiencia que él ha sabido gestionar en todo su quehacer intelectual. Esta noche se constituye en una noche luminosa para resaltar los valores de la mocanidad. La mocanidad es un referente histórico y cultural que nos distingue en el concierto de la dominicanidad. Moca exhibe una serie de figuras estelares en diversas áreas del quehacer cultural que la catapulta significativamente en el espacio cultural de nuestro ser dominicano. Sin pretensión de ser exhaustivo, basten algunas muestras elocuentes que justifiquen nuestra afirmación sobre la mocanidad. En educación, Moca cuenta con la maestra más completa de todos los tiempos que ha tenido el país, Aurora Tavares Beliar, la seña. En literatura, Moca es la cuna de la escritora dominicana femenina más grande del siglo XX, Aída Cartagena Portalatín. En emprendurismo empresarial, Moca presenta uno de los hombres más visionarios que ha tenido el país en todos los tiempos, Gregorio Rivas. En música,
Moca cuenta con uno de los violinistas concertistas más grandes que ha producido la tierra dominicana, Gabriel del Orbe. En política, Moca dio al país el líder carismático más grande que visualizaron las primeras 3 décadas del siglo XX, Horacio Vázquez, amén de ser un héroe nacional por ser el autor intelectual que dirigió la conspiración para justiciar al mayor dictador dominicano del siglo XIX, Ulises Heró Lilis. En artes plásticas, específicamente la pintura, Moca cuenta con una figura excepcional conocida a nivel nacional, Guillo Pérez. Y junto a él mencionar a maestros de la pintura como Hugo Mata y Antonio Guadalupe. En ciencias, Moca ha dado al país una de las figuras científicas de mayor estatura, que es considerado el padre de la radiología mundial, el doctor Juan Manuel Taveras Rodríguez. En resistencia contra la dictadura de Trujillo, Moca le proporcionó al país el hombre clave que lideró la resistencia contra el tirano, el general Juancito Rodríguez García, que financió las expediciones de Cayo Confites en 1947, Luperón en 1949 y Constanza Maimón y Estero Hondo en 1959. Moca le regaló al país a la reina de la salve, Helenita Santos, un género musical muy enraizado en la cultura dominicana que debemos rescatar. Moca además le ofreció al país al mayor decimero de todos los tiempos que ha tenido la República Dominicana, Juan Antonio Alix. En patriotismo, Moca ofreció al país al líder del grito de Moca contra la anexión a España, José Contreras. Recordemos que el grito de Moca de 1861 es precursor del grito de Capotillo de 1863, con el que se inicia la Guerra de Restauración. En literatura, de nuevo Moca ofrendó al país a una de las figuras literarias gigantescas de la llamada generación del 48, Juan Alberto Peña Lebrón. Moca le regaló además al país el único hombre que ha participado en los 2 grandes tiranicidios, don Vicente de la Maza. Era un joven cuando conspiró contra Ulises Heró Lilis y era un venerable tronco familiar cuando alentó a sus hijos a participar en el ajusticiamiento de Trujillo. Moca le ha tributado al país a uno de los poetas místicos más notables con que cuenta la dominicanidad, Monseñor Freddy Bretón, quien fue Premio Nacional de Literatura en el 2023. Moca le entregó a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, a uno de sus hijos más sobresalientes, quizás el mayor conocedor de la idiosincrasia del campesino dominicano, doctor en antropología cultural y forjador de generaciones, tanto en la docencia universitaria como maestro de novicios, el padre Juan Montalvo. Moca entregó a la nación dominicana a un gran intelectual, considerado el mayor cronista de nuestro pueblo y fundador del Instituto Duartiano en el país, el doctor Julio Jaime Juli. Moca obsequió al patriotismo dominicano al hombre que por su coraje, determinación y valentía puso fin a la dictadura más sangrienta del siglo XX en la noche luminosa del martes 30 de mayo de 1961, Antonio de la Maza y Vázquez. Moca ha producido para el país a uno de los críticos literarios más grandes de la nación, posiblemente el mayor bibliógrafo dominicano con que cuenta el país y que ha forjado el movimiento literario de mayor trascendencia de finales del siglo XX y de lo que lleva
este siglo XXI. Está presente entre nosotros y es coauspiciador de este acto y merece un cerrado aplauso. El doctor Bruno Rosario Candelier. Moca, en deportes, ha tributado al país al mayor ajedrecista de todos los tiempos que muestra la nación dominicana, Francisco Alberto Malagón Díaz. Y en la región del Cibao contamos con una institución musical que llena de orgullo al país, el Orfeón de Santiago, fundada por un mocano, el padre César Hilario. En arquitectura, Moca ofrendó al país a uno de los mayores referentes de la arquitectura de todos los tiempos, Octavio Pérez Garrido, Trene Pérez. Baste un botón. El famoso obelisco macho de la capital, en el Malecón, exhibe con orgullo ese botón de un mocano, construido por Trene Pérez. Uno de los músicos populares y director de orquesta más connotado que ha tenido el país era igualmente mocano. Don Ramón Antonio Molina Pacheco, Papa Molina. Y con don Papa Molina recordamos a dos gigantes de la música popular dominicana, Jorge Taveras y Luis Obañez. En desarrollo industrial, Moca regaló al país a uno de los empresarios más exitosos, fundador del Grupo Rica, el de la reconocida leche rica, don Julio Brache Arceno. Igualmente Moca ofreció al país la Constitución de 1858, la más liberal y democrática del siglo XIX, que solo un espíritu malévolo como Pedro Santana pudo tronchar y abortar. Concluyo esta breve lista de glorias de la mocanidad con uno que está considerado en el Dream Team de los 10 mejores juristas que ha tenido el país en todos los tiempos. ¿Quién nos recuerda al doctor Artañán Pérez Méndez? Y podría seguir enumerando figuras sobresalientes en el quehacer cultural de Moca que han dado brillo al país. La mayoría de los mencionados han sido exaltados como inmortales en el Templo de la Fama de la provincia de Espaillat. Moca ofrece a sus o en sus reconocimientos dos grandes preseas. Una a nivel provincial que la ofrece el Templo de la Fama de la provincia de Espaillat y otra a nivel municipal, la del Mocano Trascendente. Título que otorga el honorable Ayuntamiento Municipal. Mis palabras de esta noche quieren ser una exaltación elocuente del valor de tantos hombres y mujeres que han sabido tener en alto la mocanidad a nivel nacional. El final del año 2024 nos sorprendió y nos llenó de orgullo a los mocanos con una grata noticia. La Academia Dominicana de la Lengua, una institución casi centenaria y muy rigurosa en sus elecciones, escogió al destacado jurista y escritor mocano Carlos Salcedo para que sea miembro de número de esa entidad corporativa tan prestigiosa que lo convierte automáticamente en miembro correspondiente de la Real Academia Española para que ocupe el sillón que dejó vacante el inmenso escritor dominicano Lupo Hernández Rueda, abogado, igual que Carlos Salcedo, especialista en derecho laboral, igual que Carlos Salcedo. Ensayista, al igual que Carlos. Docente universitario, igual que Carlos. Don Lupo es uno de los grandes exponentes de la famosa generación del 48.
Creo que no puede estar mejor ocupado el sillón LL que dejó vacante don Lupo que en un amigo entrañable como Carlos Salcedo, con quien compartió momentos estelares en la vida de aquel gigante dominicano. Carlos Salcedo es un gran ensayista y un reconocido articulista de la prensa nacional. Precisamente hoy nos sorprende con un brillante artículo que aparece en acento.com titulado La categoría de la educación universitaria dominicana. En ese brillante y bien ponderado ensayo analítico, Carlos Salcedo Camacho pone el dedo en la llaga deficitaria de la educación dominicana. Solamente cito algunos breves párrafos de su artículo aparecido en el día de hoy. Con un mayor presupuesto para la educación preuniversitaria, teníamos puesta la esperanza en la mejoría sustancial de la calidad de la educación. Sin embargo, ya hemos visto, como lo he indicado en anteriores entregas, que los resultados no son halagüeños. Muestra palmaria de ello es que seguimos ocupando los últimos lugares en la prueba PISA por su baja calidad. En la educación superior no es diferente. Las universidades y centros de altos estudios en general son un espejo de lo que ocurre en nuestros centros educativos preuniversitarios. Ninguna universidad dominicana, sigue diciendo Carlos, aparece entre las mejores 150 universidades de América Latina. La que mejor posición tiene en la medición del QS Latin American University Rankings 2025 es la Pucamaima, que figura en el puesto 161, seguida de INTEC en el puesto 171, UNIBE 201, UMPU 301, UAS 351 y OIM y Unicaribe, ambas en el puesto 401. El bajo ranking de las universidades dominicanas plantea múltiples desafíos en el sistema educativo, de manera fundamental el de la baja calidad académica, que es un gran reto, igualmente el que muchos graduados enfrentan dificultades para insertarse en el mercado laboral, sentencia Carlos. Con Carlos Salcedo estamos delante de un fino analista del mundo jurídico, del mundo educativo y de la realidad social dominicana en sus múltiples vertientes. Tal como se señaló al principio, cuando supe la buena noticia del final de año 2024, cuando el sábado 14 de diciembre presentó ante esa augusta corporación de las letras dominicanas su discurso de ingreso, que tituló La literatura, instrumento al servicio de los derechos, donde hace una brillante simbiosis entre el derecho y literatura, destacando la relación armoniosa que existe entre ambas, que a su juicio son aliados indispensables en la búsqueda de justicia y equidad. Para Carlos Salcedo, mientras el derecho organiza la convivencia, la literatura humaniza y complementa este esfuerzo, revelando las fallas del sistema y ofreciendo nuevas formas de pensar y actuar. Asimismo, sostiene que la literatura es una herramienta transformadora, que al imaginar más allá de la realidad, ayuda a construir un mundo donde los derechos no solo sean programados, sino también respetados y vividos. Como resaltaron algunas crónicas periodistas, Carlos Salcedo también subrayó el papel fundamental que ha tenido la literatura a lo largo de la historia. El Honorable Ayuntamiento de Moca, a través de su alcalde municipal, proclama a Carlos Ramón Salcedo Camacho como hijo meritísimo de la mocanidad.
dado en Moca, provincia Espaillat, el día 15 de febrero del año 2025. Miguel Guarocuya Cabral, alcalde municipal. Los medios de comunicación, por favor, aprovechar este momento en que don Carlos Salcedo recibe este reconocimiento del Ayuntamiento Municipal de parte de su alcalde y de la secretaria municipal como hijo meritísimo de la mocanidad. Yo creo que nos llena a todos de orgullo, a los mocanos, que tengamos un hombre como Carlos Salcedo ocupando un sillón tan relevante, el sillón WL. Buenas noches a todos. Doctor Miguel Guarocuya Cabral, alcalde del municipio de Moca, querido, dilecto amigo. Licenciada Miriam Jiménez, secretaria municipal. Mi querido, respetado, admirado, doctor Bruno Rosario Candelier, en su doble condición de director de la Academia Dominicana de la Lengua y del Ateneo Insular. Mi amada esposa Raiza Astacio, mis adorados hijos Carla, Teresa, Mariel, Priscila, Carlitos, mis queridos hijos, yernos Iván y Daniel, mis hermanos queridos Radamés, Héctor y demás queridos familiares y amigos presentes. Deseo en primer lugar agradecer a Dios, hacedor de todas las cosas, por el milagro de la vida. Y en segundo lugar a mi familia, por su honesto, desinteresado, voluntario e incondicional amor, por su indoblegable apoyo y constante motivación. Ustedes han sido un pilar determinante en mi trayectoria. También agradezco de todo corazón a mis amigos aquí presentes, quienes con su ejemplo y aliento me han impulsado siempre a continuar cultivándome intelectualmente. Ello me ha permitido, en los espacios en los que me ha tocado participar, aportar a la lengua, la cultura y al desarrollo de nuestra patria chica, la provincia Espaillat y el país. Quiero también agradecer profunda y sinceramente al ayuntamiento de nuestro querido municipio de Moca, en la persona de su magnífico alcalde, doctor Miguel Guarocuya Cabral, y a los demás miembros de la Corporación Edilicia por este inolvidable reconocimiento. Asimismo, en la persona de don Bruno, al Ateneo Insular, por sumarse a este singular reconocimiento. El mismo constituye para mí y mi familia una gran distinción. La guardaré por siempre en mi corazón, como lo hizo María con todas las cosas que sucedieron en relación con el nacimiento y la vida en general de nuestro Salvador Jesucristo. Se trata de un gesto imborrable que celebro con profunda gratitud. Debo aprovechar también esta magnífica oportunidad para felicitar al Ayuntamiento de Moca, mejor no puede estar representado, y al Ateneo Insular por fomentar la cultura y valorar el impacto que el lenguaje tiene en nuestras vidas. Este homenaje constituye también para mí un estímulo para seguir trabajando por la promoción y el amor por nuestra lengua, con la certeza de que siempre habrá espacio
para que quienes amamos el conocimiento como medio para alcanzar la verdad y el amor, podamos ser sal multiplicadora de expresiones auténticas de nuestro ser, más que de nuestro tener. Recurrentemente recuerdo la riqueza de la experiencia humana, que se manifiesta de múltiples maneras, más allá de la palabra escrita o hablada incluso. En este sentido, mi ingreso como miembro de número a la Academia Dominicana de la Lengua y como miembro correspondiente de la Real Academia Española, motivo de este acto, no es solo un logro personal, sino un compromiso con la labor de construir puentes y buscar nuevas formas de expresión que conecten a nuestras comunidades. Si se me permite el parangón, como toda construcción de calidad que requiere de diseño, planificación, materiales óptimos, fabricación de sólidos cimientos, hormigón armado y pretensado, acero estructural y trabajo inteligente y disciplinado, si queremos conocer nuestra lengua, tenemos que construirla. Debemos leer y escribir cada día, ejercitarnos en el uso correcto de la palabra y fortalecer los músculos del conocimiento mediante la comprensión de los textos y de los contextos. Desde muy joven, motivado por mis maestros, como del nunca olvidado padre Mario Borgonovo y el padre Ramón Alonso, ahora en Salamanca, todavía vivo entre nosotros, entre otros, sobre todo a raíz de mi ingreso a la vida salesiana, me hice el propósito de leer al menos 52 libros al año, decir uno cada semana, sin menoscabo de las obras consultadas y de lo que pudiera escribir. Gracias a la disciplina y la entrega sostenidas, confieso, por primera vez que lo he logrado. De hecho, lo he sobrepasado con creces, con lo cual supero mis propósitos iniciales en la mayoría de los casos. Jamás para mi vanagloria o como un triunfo, sino que ello ha marcado mi compromiso y alegría vitales. De esta experiencia he aprendido a conectar el lenguaje con la filosofía y a sembrar en mi vida personal, profesional e institucional las riquezas de nuestra lengua, la necesidad de su conocimiento, estudio y promoción, cosechando satisfacción y mayores deseos de crecimiento y vida intelectuales. Esto sin dejar de reconocer como Sócrates que el conocimiento humano es incompleto e inagotable. Con ello puedo afirmar que estoy consciente de que la capacidad de aprender y de descubrir es ilimitada y que siempre hay más que saber y comprender. El desafío y el reto a la vez es admitir y asumir que el proceso de aprendizaje es continuo y evolutivo. He podido beber de muchos pensadores, especialmente de aquellos que han hecho las más significativas contribuciones en el estudio del lenguaje y la filosofía. Evidentemente, no puedo dejar de mencionar que he tenido la oportunidad de adentrarme en la filosofía antigua, desde Tales de Mileto, pasando por Sócrates, Platón y Aristóteles, hasta los epicúreos, los estoicos, los escépticos y los neoplatónicos. En la filosofía medieval, desde la patrística de San Agustín de Hipona y Boecio, hasta la escolástica tardía con Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto, Guillermo de Ockham, y en la moderna desde Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna, pasando por Francis Bacon hasta Immanuel Kant, y la filosofía y el pensamiento contemporáneos. Por ejemplo, del filósofo, matemático, lingüista y lógico británico de origen austríaco, Ludwig Wittgenstein, considerado por muchos y por mí el más grande filósofo del siglo XX, sí, a través de su obra el Tractatus Logico Philosophicus,
en la que establece que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. También por medio de su obra posterior, Investigaciones filosóficas, en la que critica la idea de que el significado es fijo y sostiene que el significado del lenguaje surge de su uso en contextos específicos, promoviendo así una visión más dinámica. De Ferdinand de Saussure, considerado el padre de la lingüística moderna, que introdujo el concepto del año, sistema de lenguaje y parol, uso individual. He podido ver su enfoque estructuralista y su visión de que el significado se construye a través de las diferencias en el lenguaje, a diferencia de una relación directa con la realidad, subrayando cómo el lenguaje da forma a la percepción del mundo. He aprendido también del lingüista, semiólogo y filósofo suizo Martin Heidegger. Mi hermano Osiris, el sacerdote, dedicó una tesis precisamente a Martin Heidegger, quizás estimulado por lo que habíamos él y yo conversado en tantas oportunidades, sobre todo de su libro, de su obra El ser y el tiempo, donde sostiene que el lenguaje es el medio que revela el ser. Para este filósofo existencialista, ensayista y poeta alemán, considerado sin duda uno de los autores y filósofos más influyentes del siglo XX, el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también influye fundamentalmente en nuestra comprensión de la existencia, destacando la relación entre el lenguaje y el ser. Me he nutrido también del lingüista, filósofo, politólogo, intelectual y activista estadounidense de origen judío, el único vivo de los que estoy mencionando en esta última parte, Abraham Noam Chomsky, que muchos aquí conocen. 96 años, todavía lo estamos disfrutando. Aunque su enfoque principal es lingüístico, Chomsky ha impactado la filosofía del lenguaje con su teoría de la gramática generativa, que sugiere que la capacidad para el lenguaje es innata. Plantea que la estructura del lenguaje refleja la estructura de la mente, lo que ha generado debates sobre la naturaleza del lenguaje y del aprendizaje. Y del británico John Longshore Austin, como todos lo conocen, los que lo han leído, J.L. Austin, considerado una de las figuras más destacadas de la filosofía del lenguaje. Igualmente he podido aprender mucho. Con su teoría de los actos del habla, Austin juega un papel esencial al plantear que el lenguaje no solo transmite información, sino que también realiza acciones. Por ejemplo, usted hace promesas o presenta disculpas. Son acciones, lo que enriquece la comprensión sobre el significado y el uso del lenguaje. He podido ver en estas teorías, aunque diversas, un diálogo fértil y a menudo conflictivo sobre cómo entendemos el lenguaje y su papel en nuestra vida y en nuestra cultura. Con Wittgenstein, creo que el lenguaje se ocupa del significado, no solo de las palabras. Se trata de un pensamiento que resuena profundamente en mí, ya que nuestra lengua es un instrumento que trasciende el mero vocabulario. Es la esencia de nuestra comunicación y es fundamental para nuestra cultura, ya que permite la comunicación de saberes y tradiciones de generación en generación, reflejando sus valores, creencias y modos de vida. Facilita la creación de literatura, música y obras de arte que enriquecen la cultura. Actúa como un vínculo social, uniendo a las personas dentro de una comunidad. De igual forma, la diversidad lingüística enriquece el patrimonio cultural, ofreciendo diferentes formas de ver y interpretar el mundo. Quiero que se me permita, en este momento tan solemne para mí, hacer una breve reflexión sobre el valor de la palabra, como el principal instrumento de la lengua que es, y como lo destacaba nuestro tan querido, admirado y respetado el doctor Bruno Rosario Candelier en sus palabras precedentes.
A través de la palabra se expresa y comunica el pensamiento, las emociones y la cultura. Las palabras son un puente de comunicación que facilitan el intercambio de ideas entre personas. Cada palabra tiene un significado compartido que refleja conceptos, objetos y acciones, creando efectivamente ese sentimiento y ese entendimiento compartido. Al combinarlas, se forman oraciones que expresan ideas más complejas y existen múltiples palabras para describir una misma idea, lo que enriquece el idioma y permite matices en la expresión. Sin palabras, pues, la lengua no podría cumplir su función comunicativa ni cultural. De ahí que el poder de la palabra es inmenso y fundamental en la experiencia humana. El lenguaje es, sin duda, el hilo que teje la cultura. A través de él se comparten historias, se transmiten tradiciones y se construyen mitos que dan sentido a nuestra existencia. Cada pueblo tiene su propio idioma y dialecto que refleja su historia, sus paisajes y su relación con el mundo. Al hablar, se da vida a la memoria colectiva, permitiendo que generaciones enteras se conecten con sus raíces. La palabra también tiene el poder de transformar. Nos permite cuestionar y desafiar las normas establecidas, expresar aspiraciones y luchar por la justicia. Todos conocemos movimientos sociales y culturales que han surgido gracias a líderes que han comprendido el impacto de sus discursos. Palabras inspiradoras pueden ser el motor de grandes cambios, uniendo comunidades con un propósito común. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que el lenguaje puede ser utilizado como herramienta de opresión. La manipulación del discurso puede llevar a la desinformación, a la división. Por eso es esencial fomentar una cultura del diálogo, donde las palabras se utilicen para construir puentes y no muros. En conclusión, la palabra es poder. No solo da forma a nuestra realidad, sino que también refleja la riqueza y diversidad de las culturas. Al celebrar nuestras diferencias lingüísticas, estamos reivindicando el valor de cada pueblo y su contribución única al imaginario colectivo de la humanidad. Asimismo, como consideró Claude Lévi-Strauss, es importante recordar que el lenguaje tiene sus limitaciones y no puede abarcar todos los matices del significado. En la era digital, la del enjambre, como lo diría Byung-Chul Han, muchos aquí han leído sus obras, yo he leído por lo menos 16 de él, tiene 22, 23, creo que va por 24 ya, de los últimos tiempos. Nos encontramos ante el fenómeno inquietante, la desnaturalización del lenguaje. Las palabras que deberían ser herramientas de comunicación y entendimiento están siendo manipuladas y distorsionadas a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Este proceso afecta nuestra percepción de la realidad y pone en riesgo la esencia del diálogo auténtico. Hoy en día, las plataformas digitales permiten la propagación de información con una rapidez sin precedentes. Sin embargo, esta inmediatez viene acompañada de un grave problema: la proliferación de falsas noticias, desinformación y discursos polarizados. En ese contexto, el lenguaje se convierte en un vehículo para la mentira, donde la manipulación de la verdad ha encontrado terreno fértil. Lo que debería ser un espacio para el debate y la reflexión se transforma en un campo de batalla, donde predominan los titulares sensacionalistas, amarillistas y la retórica engañosa. La distorsión, la desnaturalización del lenguaje no solo afecta nuestra capacidad para discernir la verdad, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y en los propios medios. Al desdibujar las fronteras entre lo verdadero y lo falso, se genera una atmósfera de confusión y desencanto, donde el diálogo constructivo se ve amenazado. La retórica se convierte en una herramienta de poder utilizada para sembrar dudas y propagar divisiones.
Es crucial que como sociedad recuperemos la integridad del lenguaje. Este acto, mi querido amigo Guarapuya, mi querido y admirado doctor Bruno Rosario Candelieri, queridos amigos todos, más que un reconocimiento personal, es una muestra de la contribución que el Estado en todas sus manifestaciones tiene que hacer y que tiene el deber insoslayable de hacer para promover el conocimiento y la corrección de nuestra lengua y su papel vital en nuestra sociedad. Un papel unificador, un papel imprescindible en el que también todos los ciudadanos tenemos igual responsabilidad. Nos toca a todos, pues, abogar por una comunicación clara y honesta, cuestionar las fuentes y ser críticos ante la información que consumimos. Aquí no se vale el conformismo. La educación mediática es fundamental para empoderar a los individuos, brindándoles las herramientas necesarias para navegar este mar de información compleja y mentirosa. El lenguaje, entonces, debe ser un puente hacia el entendimiento y no un arma de manipulación. Reivindiquemos el valor de la verdad y trabajemos juntos para restaurar la confianza en nuestras palabras. Solo así podremos construir un futuro y una sociedad donde la comunicación sea un pilar de la democracia y un medio para avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria. Muchísimas gracias y buenas noches.